Con este asunto de la autoestima, creo que hay que señalar dos errores principales que cometemos a la hora de entender esto de tener una buena o mala autoestima. Primero, establecemos mal sobre qué construimos nuestra autoestima, porque hemos creído que el valor que nosotros tenemos viene de afuera, de algo que pasa afuera, de qué opinan los otros de nosotros, cómo nos ven, qué logramos, cuánto nos aplauden, de cuánto nos reconocen, de cuántos followers, de cuántos corazoncitos. Entonces creo que voy a tener mejor autoestima cuando esta persona por fin me ame. Quiere decir, el otro tiene ese poder de determinar mi valor, como si la otra persona fuera el dueño de mi valor o algo así. Pero no solo nos quedamos allí, porque no es solamente que él me ame, sino que también me sea fiel y me lleve flores todos los domingos y me saque a pasear y no voltee a ver a nadie más por el resto de su vida. Creemos que tendremos mejor autoestima cuando adelgace y no solamente se queda ahí. Cuando adelgace y tenga las medidas que yo quiero y la tonificación que yo necesito y que me quede la ropa que yo quiero, por lo tanto que luzca la marca que me gusta y que todo el mundo me voltee a ver. Y creo que eso es lo que me da valor. Y esa sensación de aceptación y aprobación que tengo de afuera, le llamo autoestima. Y no funciona así. Porque por otro lado creemos que nuestra autoestima mejorará cuando dejen de pasar cosas, cuando me dejen de criticar, cuando me dejen de ignorar en la oficina, cuando me deje de poner nerviosa a la hora de hablar en público. Y eso tampoco es autoestima. Y para esto les quiero dejar un ejercicio que me pareció muy valioso. Y es el ejercicio de plantearnos cuando nos decimos esas cosas de no, yo lo hago mal porque no puedo hablar en público. Y hazte la pregunta, ¿quién soy en realidad? ¿Soy los nervios? ¿La incapacidad de hablar en público? ¿Eso es lo que me da valor realmente? O si te dices, no me queda bien este pantalón porque subí de peso, piensa, yo soy mi peso. ¿Eso es lo que me da valor? ¿Tener o no tener más dinero o menos dinero? Cualquier cosa que tú creas que te está dando valor, para y revisa y pregúntate, ¿esto soy yo? ¿Esto es lo que me da valor realmente? Un nombre, un trabajo, una talla, una apariencia, una marca, una pareja, lo que sea. Y el segundo error, lo imaginamos mal. Creemos que cuando tengamos buena autoestima o sana autoestima o simplemente autoestima, estaremos enamorados perdidamente de nosotros mismos, no podremos dejarnos de ver al espejo y mandarnos besos, nos sentiremos los todopoderosos del mundo, jamás nos volverá a cruzar un pensamiento negativo en la cabeza, nos podremos levantar a las 4:30 de la mañana para ir al gimnasio porque como nos amamos y tenemos buena autoestima, yo tengo la voluntad de ir al gimnasio todos los días y comer sano y lechuguitas por todos lados. Y no es así tampoco. Ahí viene ese gran error en que si definimos de una forma la autoestima con cosas que pasan fuera y sensaciones que hay afuera, también imaginamos mal qué pasaría si yo tuviera buena autoestima. Y aquí viene otro ejercicio. Es el ejercicio de la varita mágica. ¿Qué pasaría si hoy llegara el hada madrina y te dijera, te doy autoestima sana absolutamente, pero la de verdad? ¿Crees que de repente todo cambiaría y que amarías tu cuerpo profundamente, te verías al espejo y te sentirías la persona más hermosa del reino, ¿no? Como la malvada bruja. Tendrías ganas de arreglarte todos los días, te encantaría ir al gym y tener un cuerpazo, disfrutarías de cuidar tu alimentación, no te hablarías mal ni te criticarías, serías una persona sumamente segura a todo nivel y manejarías todos los temas y todas las situaciones a la perfección. No. A que la extrañaban, ella hacía mucho no se asomaba a un videoblog. Ya hizo su aparición triunfal. ¿Puede retirarse su majestad? Y si te dijera que aún teniendo sana autoestima, todo eso no pasa, bueno, no todo el tiempo, es muy diferente. Hay días en que quieres arreglarte, hay días que no quieres arreglarte. No es que esté malo arreglarte, pero no está mal no arreglarte. No es signo de una mala autoestima un día no querer arreglarte, no querer maquillarte o no querer ir al gym o simplemente disfrutar de otra manera de vivir la vida, de no pelearte con tu propio cuerpo, de sentir una seguridad y una satisfacción y una paz interior distinta. ¿Qué es autoestima entonces? Es una relación contigo mismo. No tiene nada que ver los demás, ni las circunstancias, ni tu historia, ni nada. Relación contigo mismo. Por lo tanto, es una relación con tus pensamientos. Por lo tanto, es una relación con tus sentimientos. Por lo tanto, es una relación con tus acciones. Tus acciones hacia ti mismo, hacia ti misma. Va mucho más allá. Es mucho más que solo un enamoramiento ciego de ti mismo o de ti misma. Está más cerquita de estar en paz contigo, de estar satisfecho con quien tú eres y saber que tu valor no se altera en absoluto. Nadie ni nada puede quitártelo ni ponértelo. Y muchas personas podrán decir, tú, tío, tengo una pésima relación conmigo misma, no sabes cómo me hablo, no sabes cómo me trato. Bueno, me gustaría decirte algo. No es verdad que tengas una pésima relación contigo mismo. A ver, a medias. Porque hay una parte tuya que posiblemente sí ha aprendido a tener esta mala relación contigo, con tu vida, con tus decisiones, con tus circunstancias, con tu apariencia, con tus relaciones, con lo que tú quieras. Pero es una parte tuya. Podría estar más cerquita del ego, un poquito más cerca de las creencias que hemos simplemente aceptado ciegamente y que nos han impuesto. Pero es solo una parte tuya. No eres tú tampoco. Entonces, ¿qué pasaría si logramos observar esa otra parte que va más allá de esa parte que sí se pelea contigo? Porque tu esencia, tu verdadera
verdadero valor está más allá de esas creencias y de esa partecita que te regaña, que te critica, que te señala y que te juzga. Cierra tus ojos e imagínate estar frente al espejo. Y si vamos a ir más allá y vamos a observar más allá, entonces tenemos que ir más allá de nuestros pensamientos y nuestras creencias. ¿Cómo me vería yo al espejo si no pudiera pensar lo que pienso de mí? Si no pudiera criticarme como yo me critico generalmente. Si logras visualizar esa diferencia o simplemente te queda un espacio en blanco de decir, uy, no sé qué haría, y logras ver que eso te deja el espacio para que tú puedas relacionarte contigo de otra manera que no sea con agresión, con crítica, con juicios, entonces es momento de que te suscribas a este canal. Y recuerda prender la campanita. Y este ejercicio ha sido muy poderoso en mi vida y lo sigo aplicando. Pregúntate, ¿cómo estaría sin pareja si no pudiera pensar que tener pareja me da valor? Estarías más tranquilo, más libre, más feliz de estar y ser quien eres. ¿Cómo trabajaría si no pudiera pensar que mi trabajo no es lo suficientemente importante como el de alguien más? ¿Cómo trabajaría? ¿Cómo me relacionaría con mi vida? Con mi trabajo, con mi pareja, con las demás relaciones, mis amigos, con la vida misma. Si no pudiera pensar eso que pienso de mí, si no pudiera creer que no valgo, que no soy importante, que soy menos que algo no está bien conmigo. Hay una frase preciosa de Buda que dice, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Eso quiere decir que el mayor daño nos lo hacemos nosotros cuando creemos en esos pensamientos que tenemos. Una persona con buena autoestima ya no tiene pensamientos malos sobre sí mismo, sobre las circunstancias. Claro que no. Simplemente ya no los cree. Los puede observar y puede evaluar si son verdaderos o no, si les hace caso o no, si les suman o no. Ahí está la diferencia. El último pensamiento que quiero compartir contigo acerca de la autoestima hoy es, tal vez todo lo que creemos que está mal en nosotros, tal vez no esté tan mal, tal vez hasta esté bien, tal vez es lo que necesitamos. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo podríamos encontrar nuestro verdadero valor si no es aprendiendo a reconocer los falsos valores? Hemos creído que nuestro valor está en ciertas circunstancias, en ciertas cosas, en ciertas personas y los hemos creído como tales, como verdaderos valores, pero estos son los falsos valores. Si no aprendemos a vivir con esos falsos valores, identificándolos, no podremos encontrar dónde está entonces el verdadero valor. Esos valores nos quieren hacer creer que son los verdaderos y por eso les hemos puesto tanta atención. Si no estuvieran allí, no nos estarían enseñando a lograr escudriñar y descubrir cuál es el verdadero valor, el que todos tenemos a pesar y por encima de todo. Repito entonces, ¿qué tal si todo lo que creemos que está mal en nosotros realmente no esté tan mal? Porque nos está ayudando a encontrar nuestro verdadero valor. Y con este tema he hecho algunos otros videos abordándolos desde distintas perspectivas que sé que te pueden ayudar. Aquí te dejo uno de ellos para que lo analices desde otro ángulo y ojalá pueda enriquecerte y puedas descubrir que realmente el amor propio, la autovaloración, la autoestima estaba allí detrás de todas esas creencias, de todos esos miedos y de todas las cosas que nos hemos impuesto y que hemos creído que nos da valor ante otros, cuando el único valor que tenemos que buscar es el que está aquí adentro, en nosotros mismos, y ese ya lo tenemos. Y recuerda, con lo que hoy ya tienes, también puedes vivir a colores. Vivir a colores.